Buenas noches, señores estudiantes, señoras, señoritas. El día de hoy, jueves 17 de septiembre, en lo relacionado a la unidad 4, con lo que respecta a la descripción del ilícito tributario. ¿Sí? Entonces nos quedamos en el artículo 321 de la responsabilidad por infracciones. Voy a compartir pantalla. El artículo 321 habla sobre, son 3, 5 y 53, no voy a aceptar a nadie. Los que no entraron tendrán falta. El artículo 321 habla sobre la responsabilidad por infracciones. La responsabilidad por infracciones tributarias es personal, de quienes la cometieron, ya como autores, cómplices o encubridores. Es real respecto a las personas naturales o jurídicas, negocios o empresas a nombre de quienes actuaron o a quienes sirvieron dichos agentes. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los agentes? Son los agentes afianzados de aduana. Eso se refieren, a esos son los agentes. Los agentes afianzados de aduana. Ellos son los que se encargan de realizar el trámite en la aduana. Entonces, como yo estábamos hablando sobre el asunto de la falsedad de los documentos, por eso es que entraba el Código Orgánico Integral Penal. Por eso es que entraba. Mire qué hora son. Son 17:54. Ya tienen más de 24 minutos de que comenzamos la clase y quieren entrar. Estos señores no lo voy a aceptar. No es que ustedes también, cuando yo les pregunto algo, todos se quedan callados, no hay ningún problema. ¿Sí? Ya me cansé también. ¿Sí? Que yo siempre tengo que ceder. Ya voy a anotar aquí nomás cuando termine la clase y no vuelvo a preguntar más. Entonces, infracciones, por eso dice, de los agentes, dice, de dichos agentes. Eso se refiere a los agentes afianzados de aduana. Ellos son los que se encargan de la tramitación en la aduana, en lo que respecta a las mercaderías, en las importaciones y las exportaciones. Inclusive no solo en mercaderías, sino en cuestiones ya también de asuntos comestibles, ¿sí? Ellos se encargan de ver qué es lo que van a importar, qué es lo que van a exportar. Entonces, esta situación son los agentes afianzados de aduana, que ustedes lo conocen y lo saben que existen. Ellos son los que hacen la tramitación. Entonces, cualquier falsedad, entonces ellos también deben de responder. Dice, por consiguiente, la empresa o entidad colectiva o económica tengan o no responsabilidad jurídica y los propietarios de empresas o negocios responderán solidariamente con sus representantes, directos, gerentes, administradores o mandatos, por las sanciones pecuniarias que corresponden a infracciones cometidas por estos, en ejercicio de su cargo a su nombre. Está hablando de los agentes afianzados de aduana. Asimismo, son responsables las empresas, entidades o colectividades con o sin personalidad jurídica y los empleadores en general por las sanciones pecuniarias que corresponden a infracciones tributarias
de sus dependientes o empleados en igual caso. ¿Qué quiere decir? Que cuando los trámites que se realizan son con documentos que aparentemente fueran originales, pero son falsedad. La falsedad es lo que quiere decir que cambia la validez o el direccionamiento de esto. Por ejemplo, si yo voy a importar, ¿qué quiere decir que voy a importar? Que voy a traer cuestiones de televisores y no traigo televisores, sino que voy a traer whisky o voy a traer un carro metido en un container. Entonces esa es una infracción y donde tuve que falsear documentos de la importación o de la exportación, entonces eso es sancionado por la falsedad de no solo de la documentación, sino de lo que hemos declarado. Por eso es que se sanciona, eso se llama delito aduanero. Entonces ahí tenemos el Código Integral Penal, ¿sí? Que ya creo que leímos el 17, 34, 41 y 49, no me recuerdo, ¿sí? A ver, alguien que me ayude, por favor, con el artículo 17 del Código Integral Penal. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 17. Ya. Ámbito material de la ley penal. Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. Hasta ahí llegó el artículo 17. Gracias. A ver, ahí queremos hablar de la omisión. ¿Cuál es la omisión? Cuando nos quedamos callados, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es? Si conocemos de algún cometimiento de algún delito de esta naturaleza, estamos en la obligatoriedad de presentar la denuncia correspondiente. Yo no conozco, no sé del asunto, me estoy metido en un problema, pero sin conocimiento mío. Mi agente afianzado parece como que se ha equivocado, salvo los muebles, como digo yo. Entonces ahí el delito de omisión, que es a sabiendas me quedo callado. Ese es el delito de omisión, que a sabiendo que conozco de un delito, me quedo callado. Entonces, en penal, todas las personas que tengan conocimiento están en la obligación de presentar la denuncia, no solo el que ha cometido la infracción, el que ha cometido el delito. Cualquiera puede presentar la denuncia. El artículo 34, por favor. Compañera. Ya, doctor. Artículo 34. Culpabilidad. Para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Esto es concordancia con el COI 5, numeral 3. Hasta ahí llegó. El 41. El 41. Porque hablamos del 34, ¿no? Sí. Ahora el 41 corresponde a participación. Artículo 41, participación. Las personas participan en la infracción como autores o cómplices. Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal de una autora, de un autor o cómplice, no influyen en la situación jurídica de los demás partícipes en la infracción penal. El artículo 49 indica lo siguiente: responsabilidad de las personas jurídicas. En los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado son penalmente responsables de los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de gobierno o administración,
apoderadas o apoderados, mandatarios, representantes legales o convencionales, agentes, operadoras u operadores, actores, delegadas o delegados, terceros que contractualmente o no se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión y, en general, por quienes actúen por órdenes o instrucciones de las personas naturales citadas. Hasta ahí llegó el artículo 4. Vuelvo a repetir, volvieron a manifestarse sobre la omisión, que tengan conocimiento, pero ellos, como se dice, se declaran inocentes, como que no conocen. Acuérdense que hay un decir que dice, no fui, yo no fui. Entonces con eso quieren salvarse del problema. Pero no es así, porque si ustedes son representantes de una empresa o de una compañía o una persona natural, entonces usted tiene que firmarle los papeles ¿a qué? A las personas que le hacen el trámite, que son los señores agentes afianzados de aduana. Esto es una herramienta que utilizan todos los comerciantes, tanto para la importación como para la exportación. Entonces, la omisión quiere decir que ellos se quedan callados, pero saben que están cometiendo un delito. Ese delito es de una infracción de los pagos que deben de hacerlo, pues están perjudicando al Estado. Entonces, de los tributos que están en esta materia, en una lista y están pagando una lista de menor precio. Entonces, tiene que hacerse la declaración, tiene que hacerse con los respectivos papeles que dan en la aduana, ahí hay unos formularios, y cada formulario de eso corresponde a cierta clase de mercadería. Si nosotros estamos haciendo una omisión, quiere decir que estamos cayendo en delito. Entonces puede ser que somos no autores, sino que somos cómplices, porque ahí le echamos la culpa al contador, le echamos la culpa a la gente afianzada de aduana, porque ellos son los que trabajan en este asunto. Entonces, esa situación que se da, entonces nosotros también somos responsables. Ahí podemos entrar como cómplices, ¿sí? Pero de todas maneras nosotros conocemos. Es más o menos como que tenemos en una cuenta, según los datos de nosotros, $1,000. Cuando ustedes aparecen a recibir el estado de cuenta al mes, que tiene $25,000, pues, y se quedan callados. Es que me lo pusieron. No, uno tiene que ser claro. A ver, estos 25 no son míos, porque ahí entra en una investigación que también es una omisión que le puede acarrear un problema grave. Si no son míos, ¿yo por qué tengo que apropiarme de algo que no es mío? Y acá es lo mismo. Esta situación que se da de quedarnos callados por cualquier circunstancia, sí, entonces tenemos que nosotros también nos va a traer un problema. Entonces habla de las costas procesales. ¿Qué quiere decir las costas procesales? Todo lo que pagamos en peritos, que pagamos en abogados. Entonces eso también, porque nadie, de acuerdo a la Constitución, que dice que todo trabajo tiene que ser remunerado. Entonces aquí hablamos, ya le he dicho, la responsabilidad por las sanciones pecuniarias se extiende en todos los casos también a las costas procesales. Pago de peritos, pago de abogados, sin número de diligencias que se realizan, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué asuntos tenemos que ver en lo que concierne a las costas procesales. Acá viene lo importante que habla el artículo 322, ¿sí? El 322 que dice, ya vimos las costas procesales, vimos el artículo 4 de las sanciones, 323, penas aplicables. Son aplicables las infracciones según el caso las penas siguientes. A, multa. Si hemos cometido alguna infracción, nos van a poner una multa porque no hemos declarado a su debido tiempo, o que nos faltó un papel y no lo presentamos dentro del tiempo que nos dieron.
clausura del establecimiento de negocio. ¿Cuándo procede eso? Cuando van, porque así también, como van los del servicio de rentas internas, también van cuando las mercaderías están vendiéndose, entonces le piden también la factura, que si fueron importadas o fueron exportadas o son de aquí de Ecuador, necesita el respaldo de esa mercadería. Entonces, clausura del establecimiento negocio, le piden la factura, le piden ahí, lo clausura. O puede ser que la documentación pertinente no le satisface. Entonces, están cambiados los papeles, entonces vamos a clausurar hasta ver cómo se investiga el asunto o cuáles son los papeles que tienen que ver. Suspensión de actividades, también podemos suspender las actividades. ¿Por qué? Porque no tiene a la final todos los documentos habilitantes para tener en actividad el negocio. Decomiso. ¿Qué vamos a decomisar? Vamos a decomisar esas mercaderías que pueden ser que son ecuatorianas, pero tienen una marca para el público de una marca internacional. Entonces le piden esa documentación de esa importación, que de esa mercadería que ha entrado de acuerdo a la marca, pero dicen que no, que es hecha aquí, pero que le pusieron la marca nomás. Vamos a decomisar esa mercadería porque no le corresponde. Incautación definitiva. Cuando van y ya tienen, que han hecho la clausura, pero van a la incautación, que se están llevando la mercadería, porque no tienen ningún papel de eso. Se la llevan hasta el servicio aduanero allá donde ellos tienen su bodega, entonces ahí le abren un expediente y no responden a eso, entonces lo que hacen es una incautación definitiva y esto se va a remate. Siempre salen a aduana los remates que van a hacer, pero de acuerdo a los que sacan las personas que están encargadas de los mismos. Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy registrado como importador o como exportador, pero no tengo mi documentación, que tenemos que tener renovación cada cierto tiempo, pero no lo hemos realizado. Entonces, vamos a suspender o a cancelar los registros que tenemos nosotros. Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones. Ustedes saben que es una patente. La patente es la marca que tiene cualquier mercadería que tiene que sacar una patente y autorizaciones para realizar esa clase de negocio. Suspensión o destitución del empleado de cargos públicos, porque ellos para llegar a esta situación tienen que haber coimado a cualquier empleado público, entonces ellos piensan que lo han hecho bien y si llega a descubrir algo o hay una denuncia, sí, porque siempre estas investigaciones se hacen por las denuncias que son presentadas, porque a veces entre el comerciante mismo dice él, ¿por qué trae él y no puedo traer yo? Entonces yo lo voy a denunciar de que él tiene mercadería que no fue, que entró por la aduana. Por ejemplo, siguiendo tan lejos, mucha mercadería colombiana entra, pero sale a menor precio, eso es que le llaman contrabando. Esa mercadería de Colombia, como ellos no están dolarizados, entonces tiene un costo menor que el de nosotros. Lo mismo la mercadería peruana. Por ejemplo, en Colombia, ropa interior de mujeres es buenísima. Es recontra buena. Pero ellos lo meten de contrabando y no pagan las verdaderas tributos aduaneros de acuerdo a la lista de la mercadería, porque todos tienen una lista de pagos de los tributos de aduana. Esto dice que está la J, está derogado, la J, la I está derogado, la J también está derogada. Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los intereses de mora que corresponden desde la fecha que causaron.
Estos tributos e intereses se cobrarán de conformidad con los procedimientos que establezcan los libros anteriores. Entonces tenemos este artículo sustituido por el artículo 5 del decreto legislativo, también tiene ahí. En concordancia con el Código Orgánico Integral Penal, COI, artículo 69. A ver, la compañera que estaba leyendo en materia penal, lo que pasa es que el COI se me quedó en la oficina y no lo pude traer para poder, porque eso sí tengo que tenerlo a la mano, porque siempre lo uso. El artículo 69, la compañera que estaba leyendo anteriormente, que tiene abierto el Código Integral Penal, por favor. Yo, doctor, por favor, yo. A ver, el artículo 69. ¿Me permite la lectura? No hay problema. Ya, está bien. Artículo 69. Penas restrictivas de los derechos de propiedad. Son penas restrictivas de los derechos de propiedad. 1. Multa cuyo valor se determina en salarios básicos unificados del trabajador en general. La multa debe pagarse de manera íntegra e inmediata, una vez que la respectiva sentencia se ejecutaría. No obstante, cuando la persona sentenciada demuestre su incapacidad material para cancelarla en las condiciones antes previstas, la o el juzgador podrá autorizar que su cumplimiento se realice de la siguiente manera. A. Pago a plazos o por cuotas durante el mismo tiempo de la condena. Condonación de una parte de la multa si además se demuestra extrema pobreza. Servicio comunitario equivalente únicamente en las infracciones sancionadas en penas privativas de libertad de 1 día a 6 meses. 2. Comiso penal. Procede en todos los casos de delitos dolosos y recae sobre los bienes cuando estos son instrumentos, productos o réditos en la comisión del delito. No habrá comiso en los tipos penales culposos. En la sentencia condenatoria, la o el juzgador competente dispondrá el comiso de los bienes, fondos o activos o instrumentos, equipos y dispositivos informáticos utilizados para financiar o cometer la infracción penal o la actividad preparatoria punible. B. Los bienes, fondos o activos, contenido digital y productos que procedan de la infracción penal. C. Los bienes, fondos y activos, productos en los que se transforman o convierten los bienes provenientes de la infracción penal. D. El producto del delito que se mezcle con bienes adquiridos de fuentes lícitas. Puede ser objeto de comiso hasta el valor estimado del producto entremezclado. E. Los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes y productos provenientes de la infracción penal. Cuando tales bienes, fondos o activos, productos e instrumentos no pueden ser comisados, la o el juzgador dispondrá el pago de la multa de idéntico valor, adicional a la prevista para cada infracción penal. En caso de sentencia condenatoria ejecutoriada, dentro de procesos penales por lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, y delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, si tales bienes, fondos o activos, productos e instrumentos no pueden ser comisados, la o el juzgador dispondrá el comiso de cualquier otro bien de propiedad del condenado, por un valor equivalente aun cuando este bien no se encuentre vinculado al delito. En los casos del inciso anterior, los bienes muebles e inmuebles comisados son transferidos definitivamente a la institución encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado, entidad que podrá disponer de estos bienes para su regularización. Los valores comisados se transfieren a la cuenta única del Tesoro Nacional. Los objetos históricos y las obras de arte comisados de imposible reposición pasan a formar parte del patrimonio tangible del Estado
y se transfieren definitivamente al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En las infracciones contra el ambiente, naturaleza o Pachamama, contra los recursos mineros y los casos previstos en este código, el jugador, sin perjuicio de la aplicación del comiso penal, podrá ordenar la inmediata destrucción o inmovilización de maquinaria pesada utilizada para el cometimiento de estas infracciones. 3. La destrucción de los instrumentos o efectos de la infracción. Toda pena lleva consigo, según sea el caso, destrucción de los efectos que de la infracción provengan y de los instrumentos con que se ejecutó, a menos que se pertenezcan a una tercera persona no responsable de la infracción. El jugador podrá declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso. Hasta aquí el artículo, doctor. Pudimos ver que entran a cometer las infracciones, y estas infracciones es contra el Estado. ¿Por qué es contra el Estado? Porque todos los tributos, acuérdense que ya hemos visto en clases anteriores, que los tributos o toda, principalmente en cuestiones aduaneras, es el presidente de la República el que interviene en la cuestión de los pagos arancelarios. Ustedes pueden haber visto que a veces ahorita para tener dinero recaudado, liberan los intereses y liberan las costas. Entonces, este año mismo estaba destinado a recaudar 600 millones, pero de lo que se conoce los tributos que tenían que pagar con intereses y multas, fueron exonerados las multas y los intereses. Entonces hubo una recaudación casi de 1.000 millones de dólares. Entonces sí le salió favorable para las instituciones donde tenían que pagar sus tributos, donde tenían que pagar sus intereses, donde tenían que pagar sus costas, porque no pagaron en la fecha correspondiente. Como no pagaron, entonces ante esta situación tiene que darse los intereses y las multas por el no pago de la cuestión tributaria que tenían que pagar en su orden. Vamos a ver el 324, que habla, primer inciso, sustituido por el artículo 16, decreto legislativo 00, publicado en registro oficial suplemento 242 del 29 de diciembre del 2007. Derogado por disposición. Está derogado. El artículo 24 también está derogado. Y el artículo 326 también está derogado. ¿Por qué estos artículos están derogados en cuestiones de materia tributaria? Porque esto ya, la tentativa, la concurrencia de infracciones, tenemos que ver acá también el cómplices y incurridores, también tenemos que ver el 328, ¿sí? Porque estos entran con el Código Orgánico Integral Penal. Todas estas situaciones es el fiscal que resulta, él lleva la parte de la investigación. Entonces, esta situación ya se va en materia penal. En materia penal hay agentes fiscales que resuelven en asuntos aduaneros. Hay algunos fiscales que intervienen en asuntos diferentes para poder llevar la investigación que corresponde. El 328 también hablamos que está derogado, ¿sí? El 329, cómputo de las sanciones pecuniarias. Las sanciones pecuniarias se impondrán en proporción al valor de los tributos que, por la acción o omisión, se trató de evadir al o de los bienes materia de la infracción. Cuando los tributos se determinen por el valor de las mercaderías o bienes
a lo que se refiere la infracción, se tomará en cuenta su valor de mercado en el día de su comisión. O sea, el delito que se cometió en el día y hora tendrán que ver cuánto tiene el valor, porque en lo que corresponde al comercio, hay rebaja y hay también aumento, dependiendo cómo sería la situación. Por ejemplo, ahorita los vehículos se han paralizado por la pandemia porque no hay dinero, entonces ahí vienen las ofertas. Entonces ahí tenemos que ver cuánto es el mercado. Las sanciones pecuniarias por contravenciones y faltas reglamentarias se impondrán de acuerdo con la cuantía determinada en este código y demás leyes tributarias. El artículo ha sido sustituido por el artículo 20 del decreto legislativo 00, ¿sí?, del suplemento 242 del 29 de diciembre del 2007. También el nota del artículo estudiado por la ley publicado en el registro oficial suplemento 180 del 10 de febrero del 2014. Concordancia con el Código Tributario en lo que corresponde al artículo 349 y 351. Entonces vamos a ver un artículo enumerado que están hablando clausura del establecimiento, ese aumento sobre la clausura del establecimiento. Salvo casos especiales previstos en la ley, la clausura de un establecimiento no podrá exceder de 3 meses. Si la clausura afectare a terceros, el contribuyente contraventor responderá a los daños y perjuicios que con la imposición de la sanción se causen. La clausura de extinguimiento del infractor conlleva la suspensión de todas las actividades en el establecimiento clausurado, porque ya está puesto el sello de clausura, entonces eso no se puede romper el sello. Si rompen el sello es una infracción más clara, que van a ser sancionados por este rompimiento del sello de la clausura. Entonces dice este artículo agregado al artículo 21 del decreto legislativo publicado en el registro oficial. Entonces hablamos del suplemento 242 del 29 de diciembre del 2017. Código Civil, libro primero, hablamos de los contratos. Entonces aquí vienen los artículos que han sido reformados, pero no tienen numeración porque le ponen el artículo, dice suspensión de actividades. En los casos en los que por la naturaleza de las actividades económicas de los infractores no puede aplicarse la sanción de clausura, la administración tributaria dispondrá la suspensión de las actividades económicas del infractor. Para los efectos legales pertinentes notificará en cada caso a las autoridades correspondientes y a los colegios profesionales y otras entidades relacionadas con el ejercicio de las actividades suspendidas para que impidan su ejercicio. Entonces ahí estamos. También sobre el decomiso nos habla al artículo 21, ha sido agregado por el artículo 21. Tenemos artículos derogados por disposición. Incautación definitiva. La incautación definitiva es la pérdida del derecho de dominio dispuesto por la autoridad administrativa o jurisdiccional. Este también, el artículo está agregado por el artículo 21, decreto legislativo 00 publicado en el registro oficial suplemento 242 del 29 de diciembre del 2007. Hablamos del Código Civil en el artículo 599 de las obligaciones. Ahí viene el artículo enumerado, suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes. La suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes requeridas para el ejercicio de comercio o de la industria podrá aplicarse como pena por infracciones según la gravedad e importancia de ellas, sin perjuicio de las sanciones que se impusieran. El sancionado con pena de suspensión o cancelación de inscripción, autorización o de patente podrá rehabilitarse si hubiera transcurrido un año de la ejecutoria de la resolución administrativa o sentencia que impuso la pena, siempre que el sancionado dentro de ese lapso no hubiera sido condenado por una nueva infracción tributaria.
Nota artículo agregado al 21, tenemos ahí que estos son artículos reformados, y suspensión al desempeño. Entonces, de cargos públicos, las penas de suspender en el desempeño de cargos públicos no podrán exceder de 30 días, de acuerdo a la gravedad de la infracción, mientras que la suspensión, el empleado sancionado no tendrá derecho a percibir remuneraciones ni pago por concepto alguno. Dicha pena se ejercerá desde el primer día del día siguiente al que, en que se ejecutó la sentencia que la impuso. Ahí tenemos con el Código Integral Público, la LOCE, artículo 43 y artículo 46. Un voluntario o una voluntaria, por favor. Doctor, una pregunta, ¿qué artículo me dijo? El artículo de la LOCE. Ya le voy a ver. Yo no. El artículo lo sé, es el 43, 48 y 49. Pero también tenemos la ley orgánica de la Contraloría en el Estado en el artículo 48. Vamos viendo primeramente la ley orgánica de la Contraloría en el Estado en su artículo 48. Por favor, la ley orgánica de la Contraloría en el Estado, por favor, el artículo 48. A cualquiera, un voluntario o una voluntaria. Ahora sí, el 48 dice el 48, ¿verdad? De la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Aquí está, a ver. Artículo 48. Las recomendaciones que contengan los informes de auditoría o de cualquier actividad de control previa autorización del Contralor o Contralora General de la República o de los demás titulares de los órganos de control fiscal externo, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, tiene carácter vinculante y, por lo tanto, son de acatamiento obligatorio por parte de los entes sujetos a control. No obstante, antes de la adopción efectiva de la correspondiente recomendación, las máximas autoridades de las entidades a las que vayan dirigidas las mismas podrán solicitar mediante escrito razonado la reconsideración de las recomendaciones y proponer su sustitución. En este caso, los funcionarios o funcionarias de control fiscal indicados podrán ratificar la recomendación inicial o dar su conformidad a la propuesta de sustitución. Entonces veamos ahorita la Ley Orgánica de Servicio Público, lo sé, en su artículo 43, 48 y 49.
A ver, un voluntario, por favor. A ver, doctor, el artículo 43. Bien. De la Ley Orgánica de Servicios Públicos, lo sé. Ok. El artículo 43 habla de las sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad son las siguientes. A. Amonestación verbal. Numeral B. Amonestación escrita. C. Sanción pecuniaria administrativa. D. Suspensión temporal sin goce de remuneración y E. Destitución. La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya recibido durante un mismo mes calendario 2 o más amonestaciones verbales. La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del 10% de la remuneración y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la servidora o servidor será destituido con sujeción a la ley. Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las fallas. Sigue el otro artículo. Dijo el artículo 48, ¿no? Ya. Causales de destitución. Son causales de destitución, literal A, incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa evaluación de desempeño e informes del jefe inmediato y la unidad de administración del talento humano. B. Abandono injustificado del trabajo por 3 o más días laborales consecutivos. C. Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento ilícito y en general por los delitos señalados en el artículo 10 de esta ley. D. Recibir cualquier clase de dávida, regalo o dinero ajenos a su remuneración. E. Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los lugares de trabajo. F. Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir insultos a compañeras o compañeros de trabajo, cuando éstas no sean el resultado de provocación previa o abuso de autoridad. G. Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. H. Incurrir durante el lapso de un año en más de 2 infracciones que impliquen sanción disciplinaria de suspensión sin goce de remuneración. Y suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento o contrato de servidores ocasionales, contraviniendo disposiciones expresas de esta ley y su reglamento. J. Incumplir los deberes impuestos en el literal F del artículo 22 de esta ley o quebrantar las prohibiciones previstas en el literal D a la N del artículo 24 de esta ley. K. Suscribir y otorgar contratos civiles de servidores profesionales contraviniendo disposiciones expresas de esta ley y su reglamento. L. Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier índole en contra de servidoras o servidores públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones. Actos que serán debidamente comprobados. M. Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación del desempeño por segunda vez consecutiva. N. Ejercer presiones e influencias aprovechándose del puesto que ocupe a fin de obtener favores en la designación del puesto de libre nombramiento y remoción para su cónyuge, conviviente, en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad. Ñ. Atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión, y o las demás que establezca la ley.
Ahí ustedes vieron cuáles son, ya leyó el 49 también, ¿no? No, artículo 49. También, sí. Inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos por sanciones disciplinarias, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar, quien hubiere sido destituido luego del correspondiente sumario administrativo por asuntos relacionados con una indebida administración, manejo, custodia o depósito de recursos públicos, bienes públicos o por delitos relacionados con estos asuntos, quedará inhabilitado para el desempeño de un puesto público. En estos casos, la institución notificará con la resolución expedida dentro del correspondiente sumario administrativo al Ministerio de Relaciones Laborales y a los organismos de control. Entonces ahí tenemos que la sanción que van a hacer los empleados que cometan cualquier delito en cuestiones de delitos de omisión en cuestiones tributarias. Muchas gracias por la lectura. Entonces ahí vemos el 330 que habla penas de prisión, incluida fe de rata, allá el artículo instruido por el artículo 22 del decreto 22 del registro oficial, suplemento artículo derogado, ¿sí? Vamos a ver pena de reclusión menor ordinaria. También ha sido derogado el artículo 321, también el artículo derogado, ¿sí? Por el artículo 24, ¿sí? El artículo 332 derogado por el artículo 324 del decreto legislativo, también el 333, también del 29 de diciembre del 2007, la nota 334 derogado también por la misma situación, y el artículo 335 también, el 336 derogado, el 337 derogado por el artículo 24 del suplemento del decreto legislativo. Entonces vamos a ver en lo que es los capítulos 5, el capítulo 5 que habla de la extinción de las acciones y de las penas. Por eso es que fueron derogados, porque ahí viene cuál es la extinción de las acciones y de las penas. Modo de extinción. Las acciones y sanciones por infracciones tributarias se extinguen por muerte del infractor y por prescripción. Ya conocemos que toda sanción, toda ley tiene que hay prescripción. La única prescripción que no existe es para de los delitos de peculado, de traición a la patria, y ustedes están viendo cuestión penal, que ahí más o menos determinan cuáles son los delitos que prescriben. Por muerte del infractor, ya sabemos que murió el infractor y se extinguió la sanción que debía de ponerse en esta persona. Entonces ya tenemos que está derogado el numeral de lo que hablamos. Código Civil en el artículo 2392 que habla de las obligaciones de contrato, el Código Tributario, artículo 37 y 55. El artículo 37, ya vimos de la extinción de la obligación tributaria. Artículo 37, vamos a retroceder porque estamos en pantalla. (28), 33, 34, 35,
37. ¿Sí? Ahí tenemos el artículo 37. Que habla modo de extinción. Ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo. La obligación tributaria se extingue en todo o en partes por cualesquiera de los siguientes modos. Solución o pago, ya sabemos que si pagamos, hemos solucionado el problema. Compensación, confusión, remisión y prescripción de la acción de cobro. Entonces aquí nos habla de la solución de pago del artículo 38, por eso es que no me puse a explicar, sino que íbamos a ver cuál era la solución, por quién puede la solución o pago, ¿sí? Vamos a ver, ¿por quién debe hacerse el pago? El pago de los tributos debe ser efectuado por los contribuyentes o por los responsables. ¿Por quién debe hacerse el pago? No estamos diciendo quién puede hacer el pago, por quién debe hacerse el pago. Entonces ahí vemos el por quién puede hacerse el pago, que es diferente. Podrá pagar por el deudor de obligación tributaria o por responsable cualquier persona a nombre de esto sin perjuicio de un derecho de reembolso en los términos del artículo 26 de este código. Entonces cualquier persona, no solo tiene que ir la persona interesada a hacer el pago, cualquiera. Entonces tenemos a quién debe hacerse el pago. Mire, por quién debe hacerse el pago, a quién debe hacerse el pago. El pago debe hacerse al acreedor tributario y por este al funcionario, empleado, agente a quien la ley o el reglamento faculte su recaudación, retención o percepción. ¿Cuándo debe hacerse el pago? Eso es importante. ¿Sí? Es que habla el 42. El pago debe hacerse en el lugar que señale la ley o el reglamento, o que en el que funcione las correspondientes oficinas de recaudación donde se hubiera producido el hecho generador o donde tenga su domicilio el deudor. Incluso por ciertos pagos se hacen en los bancos que tienen una conexión con las personas que tienen que ver en la recaudación. ¿Cómo debe hacerse el pago? Salvo lo dispuesto en leyes orgánicas especiales, el pago de las obligaciones tributarias será en efectivo, en moneda de curso legal, mediante cheques, débitos bancarios, débitos autorizados, libranza o giros bancarios, la orden del respectivo recaudador del lugar del domicilio del deudor, o quien fuere facultado por la ley por la administración para el efecto. Cuando el pago se efectúe mediante cheque no certificado, la obligación tributaria se extinguirá únicamente al hacerse el efectivo. ¿Qué quiere decir? Cuando ya se presentó, cuando ya se depositó el cheque y ya se efectivó el mismo. Vamos a ver la prohibición, que eso ya no tiene que ver. Volvemos al artículo que teníamos que estar. Estábamos en el prescripción de la acción, el 340 estábamos, ¿sí? Entonces vamos a ver esta tiene concordancia, prescripción de la acción. Las acciones de las contravenciones y faltas reglamentarias prescribirán en 3 años, contados desde que fueron cometidas. Tienen 3 años que no pagaron o no se realizó el cobro, entonces esta uno tiene que alegar la prescripción. Prescripción de las penas pecuniarias. Las penas pecuniarias prescribirán en 5 años, es diferente. Contado de la fecha en la que se ejecutaría la resolución o sentencia que le impongan y se interrumpa por la citación del auto de pago en la misma forma que las obligaciones tributarias. Entonces, antes de que prescriba, yo voy a notificar para que no prescriba durante el plazo de 5 y de 3 años. Vamos a ver de las infracciones tributarias en particular.
capítulo 1 de la defraudación. Concepto, 342 conceptos. Este ha sido sustituido, ha sido derogado. Defraudación agravada, también ha sido derogado. Casos de defraudación, también ha sido derogado. Sanciones por defraudación, también ha sido derogado. Penas especiales para funcionarios públicos, también está derogado. El 347 también está derogado. De las contravenciones, concepto. Son contravenciones tributarias las acciones u omisiones de los contribuyentes responsables o terceros y de los empleados o funcionarios públicos que violen o no acaten las normas legales sobre la administración o aplicación de tributos u obstaculicen la verificación o fiscalización de los mismos o impidan o retarden la tramitación de los reclamos, acciones o recursos administrativos. Entonces acá tenemos el Código Integral Penal en el artículo 19 y 23. Hago una pregunta a los señores alumnos. Tenían 2 trabajos pendientes. Ya el uno lo presentaron, por favor. Habían 2 trabajos que mandé. ¿A cuándo se vencían? Sí, ya están subidos los trabajos, doctor. Falta el otro que se vence el día sábado. Ya, correcto. Entonces estamos. El que tiene el trabajo tiene ganado el punto, los 2 puntos. El que no tiene el trabajo subido, no tendrán los puntos. Eso va relacionado a los puntos del proceso. Entonces ya le puse hasta con bastante tiempo para que lo realicen. Entonces tenemos el Código Integral Penal en el artículo 19 y 23. Por favor, el artículo 19. Es alguien que estaba leyendo el JOIP. El artículo 19, ¿verdad? ¿Qué niña? Del COIP. Bueno, dale, compañero. Clasificación de las infracciones. Artículo 19. Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones. Ese nomás dice el 19. Dice, se clasifican en delitos. Continúa, compañera, el artículo 19. Manifiesta lo que es delito. Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a 30 días. Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta 30 días. Ahí concluye el artículo. El artículo 19 le faltó leer. Pero el mío lo tengo así, tal vez no sé si está reformado o no. Pero su código sí está actualizado. Sí, el mío es el último. Porque el compañero, ¿de dónde sacó el que usted corrigió el asunto? Del COIC. Déjame ver esto. A ver, léalo el 19, compañero, usted, para la compañera, para verificar ahí. Dice artículo 19, clasificación de las infracciones. Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones. Claro. Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a 30 días. Y contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta 30 días. El 23, por favor. Artículo 23. Modalidades de la conducta. La conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo.
Entonces ya vimos ahí el 23, que es también, tanto el 19 como el 23, ya hablamos sobre la clase de delitos que se cometen ya. Por eso les manifestaba anteriormente que la mayoría de los delitos que se cometen en cuestiones tributarias son por falsedad de documentos. ¿Cuál es la falsedad? Que lo alteran o presentan documentos que no son los que corresponden. Entonces, esa clase de delito quiere decir que se trata de engañar. Se trata de engañar al funcionario recaudador. Entonces, esa situación, al darse cuenta el empleado recaudador que está asignado al mismo, entonces él inicia las acciones que correspondan en materia penal. Aquí tenemos las sanciones por contravención. 349. A ver, otro compañero, por favor. Un voluntario. El artículo 349. Yo, doctor. Niña. Artículo 349. Sanciones por contravenciones. A las contravenciones establecidas en este código y en las demás leyes tributarias se aplicará como pena pecuniaria una multa que no sea inferior a $30 ni exceda de $1.500 de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada infracción se establezca en las respectivas normas. Para aquellas contravenciones que se castiguen con multas periódicas, la sanción por cada periodo se impondrá de conformidad a los límites establecidos en el inciso anterior. Los límites antes referidos no serán aplicables en los casos de contravenciones en los que la norma legal prevea sanciones específicas. El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron. Entonces ya estamos viendo que también no solo paga la multa, pero hay que ver de la sanción que se aplique en cada contravención. El 350 dice que está derogado. Vamos a ver el capítulo 3 de las faltas reglamentarias. A ver, un compañero, por favor, otro. A ver, vamos a ver a María Tobar. María Tobar, por favor. Buenas noches, abogado, dígame. Noche, niña. Lee el artículo, lo que corresponde al capítulo 3 de la falta reglamentaria. ¿Qué artículo, abogado? El 351. Niña. El 351. Sí, niña. Dice concepto, son faltas, dice que reglamentarias en materia tributaria. La inobservancia de normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad general que establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos. Entonces acá tenemos, en concordancia con el Código Orgánico de Servicio Público, entonces acá este artículo ha sido reformado y aumentado. Entonces cuando son estos llaman artículos innumerados. Estos artículos innumerados es que le pertenece al artículo 351.
O sea, está adjunto a la 351 del artículo enumerado que está incorporado al mismo. Usted mismo, a ver, el artículo enumerado habla por sanciones por faltas reglamentarias. Sanciones por faltas reglamentarias. Es que las faltas reglamentarias serán sancionadas con una multa que no sea inferior a $30, ni que se exceda de $1,000 de los Estados Unidos de América, sin perjuicios de las demás sanciones que para cada infracción es que se establezca en las respectivas normas. El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron. Ya tenemos ahí con la Ley Orgánica del Servicio de los C en el artículo 43. Entonces vamos a ver el 352. Mire, que ya viene la cuestión del procedimiento penal tributario, ¿sí? El 352, por favor. Otra persona voluntaria. Por favor. Marta Quijije, por favor. Marta Quijije. ¿Qué pasó? Marta Quijije, ¿está en la clase o no está en la clase? Porque solo hay 35 alumnos. Son 35. En la lista son 46. Hay 11. Esos 11 tendrán falta. No vamos a perdonar. 35 debe de estar 41. No hay ninguna justificación. Los 11 se van con falta. A ver, la señorita Quijije le dije, por favor. Marta Ceballos. Marta Ceballos. Hola. Buenas noches. Buenas noches, doctor. A ver, el 352. Ya. El 352 indica cumplimiento de obligaciones. El pago de las multas impuestas por faltas reglamentarias no exime al infractor del cumplimiento de los procedimientos, requisitos u obligaciones por cuya omisión fue sancionado. Este ha sido sustituido por el artículo 38 del decreto 00 del registro oficial, suplemento 242 del 29 de diciembre del 2007. El 353 ha sido derogado. También. El título tercero del procedimiento penal tributario, nos vamos a quedar ahí.
porque tienen que realizar un trabajo. Mañana vamos a hacer un foro, por favor, díganle a los compañeros. Mañana vamos a realizar un foro. El que no está en el foro no puede elevar el trabajo y tiene un punto menos. Por favor, mañana vamos a realizar un foro. En la próxima clase que tengamos mañana, que es 2 horas también, vamos a hacer el foro. Los que no están en el foro no tendrán derecho a tener el punto. Entonces, estamos en el, ya voy a tener que anotar porque después pregunto y nadie me responde. En el artículo de los procedimientos penal tributarios. 8.8. Estamos 17 de septiembre del 2020. Mañana volvemos, voy a tomar lista. Solo hay 35 alumnos. Los 11 tendrán la falta respectiva. Pasa que también tengo otra clase con el 8.7, entonces ahí hasta que se grabe también tengo que tener tiempo porque es a las 7:30. Porque la clase es de 5:30 a 7:30. Barrera. Presente, doctor. A ver, por favor. Por favor. Ya dejé de compartir pantalla. Tenemos que estar... Barrera. Presente, doctor. Barrera. Benítez, Montalbán. Presente, doctor. Presente. Presente. Bermúdez. Bermúdez. Bermúdez, Salvador, Concepción, Alejandra. No está. Bolaños, Lajone, Ana Paula. Presente, doctor. Bolaños, Lajone, ya presente. Calderón Álvarez, Shirley. Calderón Álvarez. Falta. Campo Verde, Kevin. Campo Verde, Kevin. Falta. Ceballos, Tomalán, Marta. Sara. Presente, doctor. Gracias, Chalco. Chalco, Villanzaca, Jorge. Chalco. Voy al otro lado para ver si no está. Chalco no está. Lely Figueroa, por favor. No estamos compartiendo pantalla. Chalco, ausente. Estrada Álava, Kelly María. Doctor, Campo Verde, presente. ¿Y por qué no contesta, señor? ¿Se puede saber? Estrada Álava, presente. Estoy hablando alto y claro. Estrada Álava. Presente. Estrella Salvatierra. Presente. Figueroa Rodríguez Leslie. Presente. Flores Torre Ellen Ivette. Presente. García y John Steven. Presente, doctor. Gómez Cuello, Huiracocha Lady Viviana. Presente, doctor. González de Faz Génesis.
González, ausente. Granizo Vega, Nelson David. Presente, doctor. Mañana voy a hacer un foro. El que no está, no tiene derecho al punto que está en el foro. Hidalgo. Hidalgo Pisco. Presente, doctor. Hidrobo Cárdenas. Presente, doctor. Lara Pincay. Lara Pincay. Lara Pincay Andrea. Ausente. Cuidado, por falta se quedan. León Criollo Kevin. Presente, abogado. ¿Tiene alguna falta? Y no ha justificado. Yaguno Figueroa Catiusca. Yaguno Figueroa Catiusca. Llanos Martínez Carlos. Presente, doctor. Llano Martínez. López González Catiusca. López González Catiusca. Ausente. López Ramírez Luis Israel. Presente. López Yance Helen Natalí. Presente. Luna Mieles Ariana Elizabeth. Luna Mieles. Ausente. Tiene dos seguidas. Macías Gualoto Kimberly. Presente, doctor. Tiene una falta. Marzano Moncayo Erwin Daniel. Marzano. Ausente. Mendoza Maclí Garón. Mendoza Maclí. Presente, doctor. Mirabal Wale Héctor Alfredo. Mirabal. Mirabal. Ausente. Montero Soriano John Guillermo. Montero Soriano John Guillermo. Ausente. Mora Paucar Julio César. Presente, doctor. Julio César, presente. Ordóñez Franco. Mira, presente, mira, va. Presente. Ordóñez presente. Ordóñez. Sí, doctor, Ordóñez. Carla. Ortega. Presente, profesor Ortega. ¿Vale? Ortega, presente. Pilay Cañarte Geraldi. Pilay. Ausente Pilay. Plúa Ortiz Génesis. Plúa. Plúa Ortiz Génesis. Plúa Ortiz Génesis. Plúa Gando Andrés Iván. Presente, doctor. Proaño Silva Richard. Presente, doctor. Proaño Silva Steven. Presente, doctor. Buenas noches. Quevedo, buenas noches. Quevedo Palma Daniela. Quevedo Palma. Quevedo Palma Daniela. Quijije Cueva Mirka Andreina. Presente, Quijije. Y disculpe, doctor, la compañera Génesis González me dice, y ella sí estaba en clase, solamente que tuvo un problema con el internet y dice que está intentando entrar de nuevo por la lista y no puede. Aquí, Génesis González. y aquí está Génesis González. Ya la estoy Sí, ella sí estaba. Ya no, ya la emití. Gracias. Ya lo acepté, Génesis. ¿Dónde está Génesis? Génesis.
Génesis, ya la acepté. ¿Dónde está? Quijije Cueva. Yo sí Quijije, presente. Salazar Vázquez. Salazar. Presente, doctor. Buenas noches, presente. Presente, doctor. Buenas noches, presente. Salazar Vázquez, presente. Salvador Santos. Presente, doctor. Salvador Santos. Presente, doctor. Tomás Romero María Susana. Presente, doctor. Burgos Kenia Nicole. Presente, doctor. Villao. ¿Quiénes no he nombrado? Doctor. Campo Verde, Kevin, doctor. Campo Verde, Kevin. Campo Verde. Génesis González también, profesor. González Génesis. ¿Quién más? Sí. Bermúdez Salvador, doctor. Buenas noches. Salvador, ¿cómo es? Bermúdez Salvador Alexander. Salvador, ¿quién más? Doctor, Chile Calderón Álvarez está escribiendo que se le salió de la clase. Se le salió qué? Por el internet. Chile Calderón. Que se le ha salido, dice el internet. Calderón Álvarez. Sí. Mira, va. ¿Quién más? Mirabá dice. ¿Quién más? Pluas Gando, doctor. Por favor. Pluas. Iván. Sí. Andrés Iván. Sí, señor. Ya, el Plúa Ortiz Génesis no está. Pilay Cañarte Geraldi no está. Quevedo Palma no está. Luna tampoco está. Luna no está. Julio César Mora sí está. Bueno, señores, los que no están en la clase tendrán falta. Mañana voy a hacer un foro. Si no están en el foro, no tendrán opción al punto que están del foro. Hasta mañana, muchas gracias. Lo sé bien, doctor.